Hola, buenos días. Soy Jesús Juega, neurólogo del Hospital Valdebrón de Barcelona, de la unidad IC, de Servicio de Neurología. Y voy a compartir con ustedes la presentación que se titula Tratamiento del accidente cerebrovascular agudo dentro del Congreso Virtual Internacional de Médicos para El Salvador. El accidente cerebrovascular, el ACV, es una alteración brusca de la circulación cerebral, como ya saben, que básicamente puede provocar dos tipos de ictus o ACV. Uno es el ACV isquémico, que es cuando se genera un coágulo o una embolia, que algunos llaman, que detiene la circulación efectiva hacia una región cerebral, y el otro es una rotura de un vaso, de una arteria, que produce un ictus hemorrágico. Dentro de los tipos de ACV, el más frecuente es el ACV isquémico, que está en torno a un 85% de los casos, y el 15% restante pues, serían los ACV hemorrágicos. Dentro del mundo de la neurología vascular y de las urgencias neurológicas, siempre tenemos la máxima de decir de time is brain. Desde hace años se sabe que el cerebro se va deteriorando a medida que pasa el tiempo cuando una persona sufre un ictus, y es tan dramático que por cada minuto que pasa se estima que se están perdiendo 2 millones de neuronas. Por lo tanto, siempre la atención es un campo a contrarreloj para intentar conseguir la recuperación efectiva de las capacidades superiores del paciente que sufre un ACV. Dentro de la asistencia de estos pacientes hay que intentar optimizar todas las fases en el tratamiento, dado que todas son relevantes, desde la identificación de los síntomas hasta la atención fuera del hospital, el transporte y el tratamiento dentro de los centros hospitalarios. Así, las campañas sanitarias para concienciar a la población de cómo identificar un ictus son cruciales, porque suelen ser los familiares de los pacientes o los propios pacientes los que identifican que han tenido un ictus. El acrónimo FAST fue uno de los primeros más famosos y más reproducibles, que básicamente pues decían que si veían que un paciente tenía torcida la boca, o que no podía levantar un brazo, o que no podía hablar, lo más probable es que esté sufriendo un ictus, un ACV. Y por lo tanto, it's time to call, ¿no? Hay que darse prisa y hay que llamar, ¿no?, a urgencias. En nuestro caso es el 112, y supongo que en El Salvador pues, tendréis algún número para llamar a todo tipo de urgencias. Es importante también recalcar que aunque los síntomas hayan pasado, o se piense que están mejorando los síntomas, sigue siendo una urgencia neurológica, y por lo tanto hay que seguir llamando al sistema de ambulancias, aunque sea un accidente isquémico transitorio, que es cuando han pasado todos los síntomas, porque el paciente está en riesgo de volver a sufrir esos síntomas y perderíamos la ventana terapéutica en caso de no activar los síntomas de emergencias. Dentro de la capacidad de poder identificar un ACV, hay dos grandes escalas. Para los neurólogos está la escala NIHSS, que básicamente puntúa diferentes ítems, tanto del nivel de conciencia, la capacidad para entender las preguntas, la capacidad para tener un lenguaje complejo, nominar, poder evocar diferentes ideas. Analizamos la mirada, los campos visuales, las alteraciones de la apariencia facial, los déficits motores y los déficits sensitivos, así como la ataxia. Es una escala que es muy rica y sobre todo permite identificar fácilmente ictus en circulación anterior, si bien los ictus en circulación posterior muchas veces está infrarrepresentado. Y la escala canadiense es una escala simplificada que se usa en uso hospitalario y sobre todo está pensada para la atención de las enfermeras que están supervisando a los pacientes. De cualquier manera, estas escalas deben de ser reproducibles para que sean efectivas y para que se puedan emplear en todo tipo de ecosistema sanitario. Asimismo, las escalas en atención prehospitalaria siguen siendo esenciales,
porque son las que van a permitir a los paramédicos o a los técnicos o a quien sea poder decir si creen que una persona está sufriendo un ictus. En nuestro entorno se utiliza la escala RACE, pero hay muchísimas escalas a nivel internacional. Nosotros la hemos validado en atención prehospitalaria y hace bueno, preguntas muy sencillas como si tiene o no debilidad, si tiene o no una paresia facial y cómo explorar al paciente, ¿no? Y da una probabilidad de que esa persona pueda estar o no sufriendo un ictus. La puntuación va de 0 a 9 y cuando tiene un RAISE más de 5 o igual a 5 hay una altísima probabilidad de tener un ictus severo y de oclusión de gran vaso. Si intentamos juntar entonces todos los conceptos, muy importante la preactivación de lo que nosotros llamamos código ictus, que en su caso sería el código ACV, y siempre preguntar el hora de inicio de los síntomas, qué tipo de síntomas tiene, si tiene algún síntoma de gravedad, bajo nivel de conciencia, vómitos, crisis comiciales, lo que sea, cuánto tiempo van a tardar, porque eso nos va a dar tiempo a empezar a gestionar toda la maquinaria del hospital, qué tratamiento previo toma, si está anticoagulado, si no está anticoagulado, si ha tenido una cirugía reciente o no, o si ha tenido algún trastorno de sangrado o algún infarto de miocardio o un ictus previo, es muy importante. Intentar hacer un preaviso a los compañeros de radiología para intentar realizar un estudio de imagen muy rápido y ya ir pensando en función de lo que nos están contando qué medicación podríamos suministrar. Pues bien, dentro de lo que serían los ictus hemorrágicos, que son los que son menos prevalentes, como antes veíamos, cuando identificamos una persona con ictus hemorrágico, como veis abajo en la imagen, pues es un escáner donde hay una mancha muy grande, hiperdensa, eso es un sangrado intracerebral. Profundo en este caso, hay ciertos parámetros que no son modificables, pero que ya nos están hablando de la gravedad de la hemorragia, como es el volumen inicial, a mayor volumen, pues mayor gravedad, la localización, hay ciertas localizaciones de zonas estratégicas del encéfalo que son críticas y lo que sí que se viene trabajando en los últimos años es en la capacidad de modificar la expansión, es decir, el crecimiento del hematoma. Para ello hay ciertos factores muy sencillos de interpretar y que nos van a ayudar a intentar controlar esa expansión. En este caso, saber si está o no tomando anticoagulación previa. En nuestro entorno y supongo que también en El Salvador hay muchos pacientes que están tomando antivitamina K. Estos pacientes que están tomando antivitamina K, si se detecta una hemorragia, se debe de revertir esa anticoagulación con complejos protombínicos. Nosotros por nuestro protocolo de nuestro hospital estamos dando una ampolla de Protonplex o Toptaplex, da igual, porque son 500 unidades cada 20 kilos. No esperamos al INR y luego monitorizamos en función del INR cuando nos sale la analítica y dejamos una ampolla de Iconic cada 8 horas. El Dabigatran, que es un anticoagulante de acción directa última generación, tiene un antídoto específico que es el Idarizumab, que se dan 2 ampollas, y los anticoagulantes de acción directa de última generación anti-10A sí que tienen antídotos en América del Norte, en Estados Unidos, que están aprobados, en Europa aún no, y los estamos suministrando dentro de ensayos clínicos. No obstante, si tenéis la situación de que encontráis un paciente anticoagulado con anticoagulantes de acción directa y no tenéis el reversor específico, debéis de tratarlo también con Protonplex, con antagonistas de reversores de vitamina K. Por otra parte, una parte muy importante es el control de la tensión arterial. Se sabe que la hipertensión arterial mal controlada es el principal factor de riesgo de crecimiento del hematoma, de expansión. Por lo tanto, se debe intentar controlar la tensión arterial sistólica por debajo de 140 milímetros de mercurio. Nosotros en nuestro entorno empleamos fármacos intravenosos, que es lo que se debe emplear, y hay diferentes estrategias. En nuestro entorno nos gusta mucho Urapidil, pero se pueden utilizar IECA, se pueden utilizar betabloqueantes, en función de la disponibilidad y del protocolo de cada hospital, ¿vale? Lo importante es actuar de manera precoz y de manera segura. Y luego hay algunos pacientes que se deben de comentar también con los neurocirujanos, sobre todo los pacientes con hemorragias de fosa posterior. Sí que hay evidencia de que tanto el tratamiento de la hemorragia como la cranectomía
de la fosa posterior puede salvarles la vida, así como cuando tienen afectación del sistema ventricular. En otro tipo de circunstancias, los ensayos clínicos no son concluyentes y se debe de individualizar la aproximación. Por lo tanto, es importante intentar tener un protocolo o una buena relación con los neurocirujanos, intentar tener una comunicación directa para evaluar cada caso. Si nos ponemos ya dentro de lo que son la mayor parte de las situaciones, que son los ictus isquémicos, pues en este caso vemos un TAC craneal en la parte izquierda de un TAC simple, que es lo que nos solemos encontrar sin lesiones muy relevantes, porque en las primeras horas, cuando una persona sufre un ictus, no se ven lesiones en el escáner, ¿vale? Las lesiones en el escáner aparecen a medida que va pasando el tiempo y por lo tanto se genera una cicatriz, pero al principio no se suele identificar lesiones. Lo que tenemos que pensar es qué podemos hacer por ese paciente y hacerlo rápido. El tratamiento más extendido, con más experiencia de uso intravenoso, es la fibrinolisis. La mayor parte de las fibrinolisis está utilizando la alteplasa. Hay algunos centros que utilizan la tenecteplasa, que es otro tipo de fármaco, que es un primo que también funciona. Pero tenemos que ser capaces de desarrollar protocolos muy rápidos de tratamiento con alteplasa y muy simplificados. Y por otra parte, va a haber otros pacientes que se van a beneficiar también del tratamiento endovascular. Cuando hacemos un TAC simple de un paciente con sospecha de ictus, lo que es más reproducible es lo que se denomina la escala Aspects. La escala Aspects va de 0 a 10. Una escala Aspects de 10 quiere decir que es un cerebro íntegro, que no tiene lesiones. Aquí podéis ver diferentes partes, cómo se puntúa la escala Aspects. Como podéis ver, en la primera parte pues se puntúa la parte una parte de la circulación cerebral media, la M1, la M2, la M3 y la parte de la ínsula. También hay otra parte, en otro corte, en que se puntúa el caudado, el núcleo lenticular y la cápsula interna. Y a medida que vamos hacia arriba también vamos viendo las porciones más distales de la cerebral media, las porciones M4, M5, M6. Todo esto va sumando a medida que vemos hipodensidades o zonas borradas, se va restando un punto. Lo habitual cuando llega a un ictus isquémico es que tenga un ASPES por encima de 6-7. Es lo habitual. Si tenemos un paciente que de repente vemos con un ASPES muy bajo, debemos de sospechar que probablemente la información que nos han dado no sea del todo correcta. Es decir, cuando hayan identificado el inicio de los síntomas, probablemente sea mayor de lo que ellos nos están diciendo. Y entonces debemos de reinterrogar a la familia o debemos de reinterrogar al paciente o a quien haya disponible para intentar hacer una correlación clínico-radiológica. Por lo tanto, tenemos que identificar qué pacientes podemos tratar con fibrinolisis. En las guías de la American Heart Association y las guías de la European Stroke Organization se actualizan los datos, pero básicamente mantienen un núcleo desde hace décadas de tratamientos muy simplificados de pacientes que se pueden tratar con alteplasa. Básicamente es excluir que sean pacientes que estén tomando anticoagulación previa, porque si nosotros sumamos el fibrinolítico podemos generar un sangrado masivo, o que tengan un infarto ya muy grande establecido en el cerebro, más de un tercio del hemisferio cerebral. Otro tipo de cuestiones a tener en cuenta es si han tenido un sangrado previo, si han tenido un sangrado digestivo masivo, han tenido que estar ingresados por sangrados digestivos muy importantes, pues también habría que evitarlo. O si tienen una cirugía importante reciente, ¿no? Así a grosso modo, eso es lo más importante. Y nosotros en nuestro entorno ni siquiera esperamos a tener una analítica para tratar a los pacientes. Si no es un paciente que tenga un antecedente de una plaquetopenia por alguna enfermedad rara o que se sepa que está tomando anticoagulantes o que ha tenido algún problema previo, lo único que realizamos es el TAC craneal. Si el TAC craneal es bueno, estamos dentro de las primeras 4 horas y media y el paciente tiene un ictus isquémico, se debe de tratar, porque es un fármaco que cambia la evolución de la enfermedad. Por lo tanto, no se debe de esperar a realizar un electrocardiograma, ni se debe esperar a tener los datos de la troponina o de la ProBNP, ni una radiografía de tórax. Sí que es útil obtener los datos de la glucosa. Hay tecnologías que permiten en la punta del dedo tener los datos de la glucosa, porque una glucosa muy baja se debe reponer, una glucosa muy alta se debe tratar con insulina, y sí que se debe intentar establecer la escala NIHSS de forma rápida para saber la gravedad del ictus. Y muy importante, evaluar la tensión arterial del paciente en ese momento, que es el que nos va a permitir decidir si podemos en ese momento tratar
con fibrinólisis. Esa tensión debe estar por debajo de 185-110. Si está un poco más elevada y la tratamos en ese momento con fármacos intravenosos y baja de manera sostenida, podemos tratar al paciente. Por lo tanto, va a ser importante que tengamos un protocolo de atención rápida de ataque a la hipertensión arterial en estos pacientes y que sea siempre tener ese dato en la mano para poder tratar a los pacientes, ¿vale? Por lo tanto, muy importante, un protocolo muy simplificado de atención al paciente, entender qué paciente es, qué medicación tiene, qué antecedentes tiene, cómo es el TAC si no tiene ninguna lesión relevante, que es la mayor parte de los pacientes que tienen con un ictus rápido, agudo, de las primeras horas, ver que cumple los criterios de tratamiento, es decir, que no es anticoagulado, que no tiene un antecedente de sangrado masivo, que no tiene un infarto establecido grande en el TAC cerebral o que no tiene una hemorragia intracraneal, evidentemente, con una hemorragia intracraneal pues no se debe tratar con fibrinólisis. Y tratar, el protocolo es 0,9 miligramos kilogramos, máximo 90 miligramos, porque los ensayos clínicos se hicieron con máximo de 100 kilogramos en pacientes. Se pasa un 10% en bolus intravenoso rápido y el 90% en una perfusión continua durante 60 minutos. ¿Vale? En todo paciente, dentro de las primeras 4 horas y media, sin contraindicaciones. Y tratar lo más rápido posible, no esperar a ver cómo evoluciona, si mejora solo, etcétera. En cuanto se identifica si cumple este checklist, hay que tratarlo. Dentro de las estrategias de reperfusión se han ido desarrollando diferentes tratamientos dentro de la fibrinólisis. Hubo años que se empezaron a establecer las fibrinosis intraarteriales y en los últimos años se ha evidenciado el beneficio de las trombectomías mecánicas, el tratamiento endovascular. ¿Esto por qué es? Porque sabemos que cuanto más grande es la oclusión del vaso intracraneal tapado y más proximal, menor es la tasa de recanalización, que llega a ser menor de un 6% en pacientes que tienen una oclusión de una carótida interna terminal, con una cerebral media, y sí que aumenta las posibilidades de recanalización en circulación distal, pues una M2 distal o una M3 distal. Por eso se debe de, también cuando un paciente está grave, aparte del TAC simple, intentar realizar un angioTAC para identificar si tiene o no una oclusión de gran vaso proximal. Una oclusión de gran vaso básicamente son carótidas internas intracraneales, cerebrales medias a porción M1 o la porción proximal de M2 y las arterias basilares, que son arterias muy importantes y en las cuales se debe de ver si se puede también acompañar de un tratamiento de trombectomía mecánica. ¿Y esto es a raíz de qué? Pues que en el 2015 salieron los 5 grandes ensayos clínicos que demostraron la efectividad de la trombectomía con respecto al mejor tratamiento médico en las oclusiones de gran vaso. Aquí lo que veis es una oclusión de la cerebral media proximal, cómo se recanaliza. Esto es una serie geográfica con trombectomía, siendo en torno a un 70% en estos trials de una recanalización efectiva, que es superior al 50% de las ramas ocluidas previamente. ¿Vale? Entonces, en los últimos años estamos asistiendo a un cambio en el paradigma de los tiempos en el tratamiento. La fibrinólisis, en la mayoría de los casos, la seguimos suministrando menos de 4 horas y media. Sí que es cierto que se han desarrollado protocolos de neuroimagen avanzada que permiten incluso también pacientes con protocolos de estudios de perfusión tratar más tarde, pero son los menos casos porque son tecnologías que no están disponibles en todos los centros. Y la trombectomía en el 2015 ya se empezó a hablar que se podía tratar hasta las 8 horas. Ya nos encontramos en una fase en la que incluso tratamos ictus del despertar, ictus en las primeras 24 horas y se está abriendo, hay una revolución en el campo del tratamiento del ictus con el tratamiento endovascular, con selección de pacientes por gravedad y por neuroimagen, ¿vale? Con angioTAC, TAC, transperfusión, y esto es un campo que se está desarrollando cada vez más y por lo tanto se deben de desarrollar también protocolos de identificación de pacientes que se pueden beneficiar del tratamiento endovascular. ¿De acuerdo? De hecho, una de las cosas importantes también en este tratamiento endovascular es que los pacientes que por riesgo de sangrado, por el checklist que habíamos antes de fibrinólisis, sí que muchos se pueden beneficiar del tratamiento endovascular previo, evitando ese riesgo de sangrado. Pero este no es un tratamiento que esté disponible en todos los centros y debe estar protocolizado en cada centro para identificar qué pacientes y cómo se debe acceder a ello. Por lo tanto,
la misión de los médicos y de las enfermeras que atienden a los ictus es dar una respuesta global a la población, porque es una enfermedad con una incidencia muy elevada que está asociada al estilo de vida y que se debe de intentar dar atención en todos los ecosistemas, ya sea en un entorno rural, como sea un entorno de un centro primario de ictus que sí que pueda dar fibrinolisis, pero no pueda dar otro tipo de respuestas, o un centro de alta resolución y complejidad técnica, que suelen ser pues, en las capitales, ¿no? En ciudades grandes, ¿no? Entonces, sin embargo, todo debe de estar conectado y todo debe estar en aras de dar una respuesta a las necesidades de la población. En este sentido, para intentar dar respuesta a centros donde solamente tenían como mucho un TAC craneal, pero no tenían la posibilidad de tener un neurólogo a las 24 horas o no tenían pues un expertise o un conocimiento muy grande de la patología cerebrovascular, se han ido desarrollando en todo el mundo redes de telemedicina. Desde hace muchos años se han hecho estudios de comparación para ver si la exploración a distancia por telemedicina puede ser similar para identificar signos de ictus a una exploración in situ. Se ha visto que sí, que es fiable, y también se han desarrollado diferentes networks, diferentes redes de telemedicina, donde los grandes centros dan respuesta a los centros más pequeños. Básicamente, este tipo de protocolos lo que hacen es contar con una prueba de imagen, un TAC simple, no hace falta nada más, solo un TAC simple y la visualización, la interpretación del paciente con una videollamada o con una cámara o con una llamada por teléfono simplemente. Cada vez los protocolos son más sencillos, son más simplificados. Incluso se está intentando tender a que simplemente con un smartphone ya sea suficiente, que se puedan compartir las imágenes rápido y que se pueda valorar al paciente. Y con una buena concordancia también en la interpretación entre los radiólogos in situ, los radiólogos a distancia y los neurólogos vasculares. Nosotros en nuestro entorno, donde yo trabajo, pues en Cataluña, que es una comunidad autónoma dentro de España, es una región de España, cada región intenta dar respuesta a su población y entonces se tiene que intentar coordinar los centros más pequeños con los centros más grandes. Pues en este caso, los centros que veis en rojo son centros que pueden dar fibrinolisis porque tienen disponibilidad de tener un TAC craneal, pero no tienen un neurólogo todos los días. Por lo tanto, cuando tienen un código ictus, un código ACV, llaman y dicen, nos ha llegado a nuestro hospital, de nuestra referencia, un paciente que creemos que es un ictus. Le hemos hecho un TAC craneal, por favor, valóralo y valora al paciente. Nos conectamos, hablamos con ellos, volvemos a repasar todo el checklist y si el paciente está dentro de esas primeras horas de un ictus y no tiene contraindicación y el TAC craneal no se ve nada relevante, se trata. Y en muchas ocasiones entonces se habla con una ambulancia y se traslada a un centro más grande donde pueda darle respuesta. En otras ocasiones no, en otras ocasiones en función de la gravedad del paciente o en función de la fragilidad o un poquito, pues a veces se quedan en su centro y son ictus leves. Pero en muchos otros casos entonces sí, que se empieza el tratamiento y se traslada a una ambulancia. Esto intenta dar respuesta a las necesidades poblacionales porque claro, hay entornos muy urbanos, en este caso pues yo me trabajo que es Barcelona, que es una ciudad grande, que tiene 5 centros públicos donde se puede hacer trombectomía, es decir, tiene una alta capacidad de generar, de dar respuesta a estas demandas, pero en toda nuestra corona pues hay muchas zonas rurales, incluso hay zonas de montaña muy desconectadas de las urbes que tardan mucho tiempo, en torno a unas 2 horas o 2 horas y media en llegar a cualquier urbe y que hay que dar respuesta también. Estos son sistemas en los cuales está esa gestión centralizada, el teleictus, que se llama en nuestro caso, el teleACV sería en nuestro caso, por un neurólogo vascular que da respuesta y además de las 24 horas hay equipos de neurointervencionismos, que son equipos conjuntos de neurólogos vasculares, intervencionistas, enfermería y anestesistas que se desplazan a los hospitales en cualquier hora para dar respuestas en caso de que haga falta una trombectomía. Lo que hemos aprendido y lo que cada vez lo que se sabe que es relevante es que cada uno debe ser un poco crítico con sus tiempos. Es decir, es importante registrar toda la actividad que se haga para intentar mejorar los tiempos. Como es una carrera contrarreloj, el ictus, necesitamos tener unos parámetros muy claros definidos, sobre todo el door to needle, que es lo que quiere decir cuánto tiempo pasa desde que un paciente entra por el hospital, por urgencias, hasta que se identifica que es un ictus y lo tratamos. Es decir, toda la cadena intermedia
perdemos valor ahí porque estamos perdiendo tiempo. ¿Cuánto tiempo pasa desde que pasa por la puerta hasta que se trata? El Doctor Arterial Puncture, pues desde los casos que hay que hacer una trombectomía hasta que se hace una punción en la arteria. Y el Doctor Perfusión, pues en los casos de trombectomía. Un retraso de unos 20-30 minutos disminuye la probabilidad de mejoría clínica de un 10 o un 20%, lo cual es dramático, ¿no? Nosotros en nuestro centro, con la colaboración de enfermería, de emergencias, de neuroradiología, radiología, bueno, con una cooperación muy grande, fuimos desarrollando diferentes protocolos para intentar acortar esos tiempos, con la coordinación de la doctora Rubiera, que es la coordinadora de la unidad de mi hospital, para ir mejorando. Por lo tanto, antes del 2015, cuando un paciente llegaba al hospital, pasaba primero por un box de emergencias, se le valoraba, se veía qué podía ser, si era un ictus, si no era un ictus, luego se activaba, se avisaba, se llamaba al radiólogo, se intentaba ver si el escáner estaba abierto, se llevaba al escáner, si el escáner estaba abierto y estaba bien, entonces luego intentaba verse y en todo caso se pasaba a la sala de ángel. Perdíamos mucho tiempo ahí. El gran cambio fue en el 2015 cuando se dijo, ¿por qué vamos a esperar cuando un paciente ya viene preactivado desde fuera, que hay una gran sospecha de ictus? ¿Para qué tiene que pasar por un box de urgencias? Vayamos directamente al escáner y ahí lo valoramos. Eso fue el código TAC. Y ahí la verdad es que es muy efectivo. Nos acompañan en enfermería, valoramos in situ al paciente y si el TAC está bien, lo tratamos. Y de ahí, si luego hay que llevarlo a la sala de angiografía, pues se lleva. Y esto es lo que es, pues eso, la doctora Rubiera llamó el protocolo ARPA, en el cual, como veis, la primera parte se perdía mucho tiempo en la puerta, abrir la ficha, activar al radiólogo, hablar con la enfermería, hacer una exploración neurológica, cambiar al paciente, coger una vía, hacer una extracción sanguínea, hablar con los radiólogos, llevarlo al TAC, llegar al TAC, ver cómo está el TAC, ver que no hay ningún problema. Y lo que se hizo fue acortar toda esa fase y entonces ir directamente al TAC de urgencias. Si en ese momento en el TAC de urgencias no había ninguna contraindicación y el TAC simple estaba bien, ponle ya el bolus. Con esto se estima que se ahorra en torno a unos 20 minutos de tratamiento. Aquí, como podéis ver, el paciente llega en una ambulancia y va directamente a la sala de TAC y es ahí, en ese momento, donde se le pone en una vía la fibrinólisis. Y ahora, cada vez más, se está intentando identificar qué pacientes son pacientes muy graves, con unas escalas prehospitalarias de gravedad muy evidentes, que lleven muy poco tiempo, con una altísima sospecha de oclusión de gran vaso, que es lo que se denomina el código angio, que cada vez se está intentando afinar más. Y también se ve que se consigue adelantar tiempos en la reperfusión e incluso en ese momento se pueden también diagnosticar en aquellos pacientes que sean pues, hemorragias o lo que sea y tratarlos médicamente. Entonces, todo esto está en constante cambio por la sensibilidad que hay en torno al ictus y porque sabemos la importancia de que el tiempo es cerebro, ¿no? Entonces, con esta máxima de time is brain, no hay que olvidarse que la atención al ictus hay que englobar toda la atención al ictus, tener una visión holística del ictus. Del 100% de los ictus hay muchos tipos y subtipos de ictus con diferentes evoluciones. Se estima que en torno a un 25% de todo el global de los ictus se van a poder beneficiar de fibrinólisis endovenosa y que en torno a un 10% se podrían beneficiar de la trombectomía mecánica. Por lo tanto, el desarrollo de unidades de ictus con médicos que tengan experiencia en atención al ictus y con enfermería que tengan atención al ictus es esencial para dar una buena respuesta. Se sabe que las unidades de ACV o de ictus o las unidades de semicríticos neurológicos o como cada hospital lo quiera denominar, evitan una muerte, una dependencia por cada 14 pacientes tratados, que la fibrinolisis evita una muerte, una dependencia por cada 7 pacientes tratados y que incluso ese número incluso llega a ser más extraordinario de que cada trombectomía realizada evita una muerte o dependencia por cada 2 o 3 pacientes tratados. El number need to treat, ¿no? Entonces, bueno, ya acabando, para intentar dar un mensaje porque supongo que he soltado demasiados conceptos a lo mejor, para que quede claro, lo que yo quería transmitir es que en el tratamiento del accidente cerebrovascular lo más relevante es hacer protocolos pragmáticos de atención que sean simples, pragmáticos y que se adapten al entorno en cada situación. Por lo tanto, para tratar el ACV simplifica, actúa rápido, escoge simplemente la información necesaria mínima para la toma de decisiones, no te complejices, no intentes pedir 1 millón de pruebas, no esperes a ver cómo evoluciona,
con el checklist y los 4 conceptos hay que tomar decisiones, porque eso va a acelerar la toma de decisiones, y darles tratamiento. Cuando lo veas, simplemente hay que tratar. No, la tasa de complicaciones es baja si se sigue un checklist simplificado, y es una gran herramienta que tenemos para poder mejorar el pronóstico de nuestros pacientes. Espero que les haya sido útil esta ponencia, y cualquier comentario o sugerencia, estaré encantado, por supuesto, de atenderles, y si quieren también enviar un correo electrónico, por supuesto, para colaborar o cualquier cosa que necesiten. Un saludo cordial. Adiós.